Criaturas literarias. Dígame, tú pasa por mi pompi. Y soy un gordo funky. Siempre ando fumando hierba porque soy un gordo funky. A mí todo me vale verga porque soy un gordo funky. Hola mis criaturas literarias, narradores de la existencia. Yo soy Augusto Andra. Mierda, no me puse mis pulseras. Pulseras. Dale un corte. Listo, ya tengo mis pulseras. Comencemos con el video. El tema del día de hoy lo había prometido de hace mucho tiempo, pero se me había olvidado. Hoy les voy a contar cómo fueron mis inicios como narrador y escritor oscuro, desde que comencé de chiquito hasta ahora, como estoy ahorita escribiendo mis cuentos y novelas para mi blog y para otras redes sociales. Así que comencemos. Todo comienza desde muy pequeño. Les hablo más o menos como entre 5 a 7 años de edad, un poco menos. Recuerdo que iba a casa de mi abuelo. Yo antes vivía en Caracas, en la ciudad de Caracas, Venezuela, por si no están ubicados. Y iba a un pequeño pueblo, como pueblo de carretera, por así decir, llamado Morón, que queda en Valencia. Y recuerdo perfectamente que me sentaba con los otros niños en la acera, más que todo de noche, y comenzaban a narrarles cuentos que había leído, o que me habían leído, cosas que escuchaba, anécdotas de terror, leyendas urbanas y muchas otras cosas que yo mismo me inventaba. Esa era una parte muy genial de mi vida. Recuerdo que todos los niños siempre me prestaban atención porque yo tenía una imaginación, todavía tengo una imaginación bastante bizarra y aterradora. En ese sitio la gente todavía no estaba tecnológicamente abastecida, por así decir. Así que no había muchos tipos de televisión o VHS, ese tipo de cosas. Por lo que yo también frecuentaba contarles las películas Disney o otros tipos de películas a todos esos chamitos que me prestaban atención. No sé si ustedes recuerdan o llegaron a ver un cortometraje animado de Disney que era La leyenda del hombre sin cabeza. Yo me sé todavía todas las canciones de ese cortometraje y era una de mis cosas favoritas que yo narraba casi todos los días a los niños, porque la canción que canta el personaje Hueso, creo que se llama, en la fiesta de Halloween, en ese entorno de la película, del cortometraje, perdón, era extremadamente genial y me encanta esa canción. Deberían buscarla. Si la encuentro en YouTube, se las voy a dejar abajo en la descripción. Otra de las cosas que frecuentaba contar era el inicio, el opening, la intro de un videojuego de estrategia llamado Populous The Beginning, o Populous El Inicio. Era un juego de estrategia que trataba de chamanes, magia, guerras entre tribus. Era extremadamente genial, se los recomiendo mucho. Es uno de mis juegos de estrategia favoritos, incluso hoy en día, aunque sus gráficas no sean tan buenas como las actuales, pero para esa época el 3D que manejaba era súper innovador. Se los recomiendo. Sí, cuento también esa intro en español como yo la conocía en YouTube. Se la voy a dejar también aquí abajo en la caja de descripción. Una de las anécdotas más graciosas que tengo de cuando era pequeño contando historias raras y bizarras era que yo estaba en el negocio de mi abuelo. Ese negocio era como una especie de charcutería, panadería, bar, por así decirlo. Pero justo enfrente de ese negocio quedaba una funeraria. Y imagínense este contexto. Yo tenía, como ya les dije, como unos 6-7 años. Y era la primera vez que veía a un féretro verdadero tan cerca de mí. Y me sorprendió bastante. Luego de eso, después de que me fui de ese lugar, me preguntaron cómo había sido, cómo fue eso que vi, un funeral, la gente entrando, llorando, etc. Y a mí se me ocurrió la idea de contarles algo bastante extraño y bizarro. Les dije que mientras la gente estaba llevando el féretro, de repente se resbaló, cayó al suelo, se desplomó toda la madera, porque creo que era de madera, no recuerdo, de madera real. Y la cabeza del muerto rodó justo hasta donde estaban mis pies. Y yo vi toda la cabeza ensangrentada, podrida, con gusanos y todo ese tipo de cosas asquerosamente divertidas. Entonces fue muy divertido porque lo más extraño es que me creyeron.
a pesar de que tenía 6-7 años, pero es bastante gracioso imaginar cómo un niño de esa edad te puede contar esa historia con muchos más lujos de detalles. Y de la boca de un niño, o sea, es demasiado genial y aterrador. Bueno, más adelante, aparte de las historias que contaba en la calle con los niños, yo siempre jugaba con mis muñecos. No tenía tantas colecciones grandes de muñecos, siempre tenía mis juguetes de Dragon Ball, mis juguetes de Power Rangers. Y una de las cosas que más me encantaba era que tenía plastilina. Yo mismo inventaba mis propios personajes con plastilina y armaba historias súper increíbles. Una que me gustaría actualizar, no con muñecos de plastilina, sino con ilustraciones robóticas, porque reformando esa historia puede quedar algo bastante genial. En fin, yo jugaba demasiado con ese tipo de juguetes, porque para esa época yo no tenía, mejor dicho, nunca tuve consolas. Una vez tuve un PlayStation, pero no me duró casi nada, duró, no sé, como unos 3 años menos, no jugué casi. No tuve Nintendo 64, no tuve Super Nintendo. Mi computadora era buena, pero no era lo bastante buena como para poder instalar juegos completos. Casi siempre jugaba demos. Los juegos que más recuerdo jugar eran juegos de estrategia: Age of Empires, StarCraft, Warcraft, cuando era bueno, que nadie casi no lo conocía, nada más lo jugaba yo. Que por cierto, yo odio World of Warcraft, porque después de que salió World of Warcraft y se convirtió en un juego de rol, ahí sí todo el mundo amaba a World of Warcraft, al mundo de Warcraft. Y yo que jugué el 1, el 2 y medio el 3, olvidado completamente. Pero en fin, también me gustaban otro tipo de juegos. No sé cómo se llama ese tipo de juegos, que simplemente son historias, imágenes que van pasando. Tú simplemente le vas dando clic y vas viendo el proceso de la historia como si fuera un libro animado, un libro ilustrado. Lo curioso de eso es que me gustaban mucho las ilustraciones. Yo mismo inventaba las historias que estaban pasando, interpretando las cosas por las imágenes, porque todas estaban en inglés y yo a esa edad no entendía absolutamente nada del idioma. Pero me divertía mucho creando esas historias conmigo y con mis amigos que compartían esas cosas conmigo. A raíz de crear mis propias historias con mis muñecos, empecé a darme cuenta de que esas historias les empezaron a gustar a mis amigos. Y yo me dije, voy a tratar de empezar a dibujar esas historias como si fueran una especie de caricaturas o cómics, porque me gustaba mucho leer para esa época los cómics que venían en los periódicos. Yo no tenía idea de que existían cómics de verdad, mangas, cómics tipo novela gráfica. Para esa época, como era pequeño y no tenía internet, no sabía que eso existía realmente. Así que yo mismo empecé a dibujar mis propios cómics. Para esa época se iba estrenando en Televen, un canal de aquí de Venezuela, Pokémon, y me encantaban esas criaturas. Empecé a inventar mis propios Pokémon, no sé cómo lo pronuncian ustedes, y otro tipo de personajes que eran más o menos el estilo de Dragon Ball, que era la serie más vista animada para esa época. Una especie de mezcla entre Dragon Ball, Pokémon, y ese tipo de cómics gustó bastante para mis amigos. Claro, si se los enseño ahorita, que no los tengo, a ver que es una mierda, porque a esa época creo que ya tenía unos 8 o 9 años, creo. Pero fueron los inicios de esa época de comenzar a plasmar historias en el papel. En esta parte de mi vida ya empezó a gustar más la parte literaria. Leí algún que otro libro, no tanto porque, como ya les había dicho creo que en otro video, estaba más concentrado en ver televisión, ver las comiquitas. Para esa época pasaban Supercampeones, Sailor Moon, Dragon Ball, Slam Dunk, Samurai X, muchos otros animes por la cadena televisiva de Televen, y eran extremadamente buenos, mucho más interesantes que ponerme a leer algún libro, pero igualmente los leía muchos libros de mitología griega, mitología romana, alguna que otro tipo de mitología como la nórdica, que eran una de mis historias y leyendas, mitos favoritos. Esto fomentó mucho más mi imaginación, obviamente, y seguí escribiendo, dibujando, progresando en el estilo de mis dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando ya estaba mucho más grande, hicimos una especie de reto en el colegio donde estaba, que quién podía hacer un cómic. Obviamente los amigos con que yo hice ese reto, porque era justo cuando íbamos acabando el lapso del colegio, venían las vacaciones de diciembre y luego proseguíamos a continuar la escuela en enero. Yo hice mi pequeño cómic en ese lapso de vacaciones. Mis amigos no hicieron un coño, porque no sé, les dio flojera, pero yo sí seguí haciendo ese cómic. Fui progresando mucho. Ese cómic fue uno de los que más me atrajo. Se llamaba The Call of J. Creo que se los mencioné en mi video de cuando me hice este tatuaje. Este símbolo es de ese cómic que hice para esa época, de Call of J. Bueno, en fin,
esa motivación me llevó a crear muchos más cómics. Y empecé a dibujar al estilo más serio, al estilo de la vieja escuela, con lápices especiales, los que son gruesos, finos, B, H, ustedes deben saber más o menos ese tipo de información. Usaba muchos estilógrafos, ya hacía las divisiones con reglas, o sea, mucho más profesional. Pero lamentablemente, como aquí en Venezuela la cosa se puso muy jodida al comprar cualquier tipo de cosa, los materiales para yo dibujar estos cómics se dispararon extremadamente costosos. No podía comprar hojas blancas para dibujar, no podía comprar los lápices de dibujo especiales para rellenar los rellenos, para que redundancia, no podía comprar los estilógrafos con tinta para poder entintar, y en fin, habían demasiadas cosas encima. Otra de las cosas es que por los bajones eléctricos, las regulaciones eléctricas, los aparatos electrónicos se dañaban. Entonces mi escáner se dañó, entonces no podía escanear las cosas que yo dibujaba a mano para posteriormente digitalizarlas. Así que prácticamente quedé en la nube, en el desierto de la creatividad, porque podía dibujar pero no podía digitalizar. Tengo muchos capítulos de esa serie sin digitalizar. Quizás algún día los retoque y los suba a mi blog para que puedan verlo, porque me gustaría mucho sus comentarios respecto a ese cómic. Entonces, lamentablemente, por cuestiones económicas, decidí migrar mi estilo, mis historias, a el formato de libros. O mejor dicho, también a estilo digital, porque todavía no he publicado físicamente. En estilo también de cuentos, libros, novelas, historias, como quieran llamarlo, en digital. Porque, bueno, lamentablemente eso es lo que tenía para esa época. Pero no importa, porque ahora encontré mi verdadera vocación como escritor. No he dejado de ilustrar todavía, porque he hecho muchas ilustraciones. Todas las portadas que he hecho para mis cuentos, para mis novelas, las he hecho yo, obviamente, digitalizadas. Y a pesar de todo, a pesar que todo, ya dejé de dibujar cómics, me siento muy orgulloso por esa etapa que pasé. Y esta nuevo como escritor que pronto surgiré desde las cenizas de mis cómics para volverme un grandioso escritor, y espero que pronto puedan comprar mis novelas en físico. Toda la migración de pasar de cómics a novelas ocurrió cuando conseguí mi primer trabajo como diseñador gráfico. Ya les había mencionado que soy diseñador, pero todo comenzó cuando en ese trabajo no tenía tanta carga profesional, tanta carga del trabajo, sí, ustedes me entienden. Entonces, en ocasiones, como yo soy una persona que trabaja demasiado rápido, demasiado perfeccionista, trabajé y me quedaba mucho tiempo libre en el trabajo. Entonces, vagando por internet, me encontré con muchos concursos de literatura y empecé a escribir cuentos cortos. Así fue que comenzó el boom para llegar a ser lo que soy ahora como escritor. Todo empezó con un pequeño cuento que escribí llamado El laberinto de marfil. Ese cuento lo pueden encontrar en mi Wattpad, se los voy a dejar aquí. Claro, fue el primer cuento de escribir seriamente como escritor. Me gustaría que lo leyeran para que le echaran un vistazo. Bueno, lo pueden leer súper rápido porque tiene, creo que, menos de 12 hojas. Es una historia de fantasía metafórica y metafísica, así que les va a encantar. Por favor, esta es la portada, pásense por ahí para que lo puedan leer. Ya estamos hablando en esta época, yo ya tenía, me gradué en el 2012, creo que tenía 21 años, 21, no recuerdo. En fin, ese gran paso para cuando escribí El laberinto de marfil fue el gran escalón para comenzar a tomarme en serio esto de escribir como una persona profesional. Por supuesto, para esa época no gané ningún concurso, pero no me importó. Entonces decidí crear mi primera novela larga, que fue titulada El pasajero. Una historia de horror y suspenso que trata de un policía que es atacado por un ente hiper malvado, paranormal, demoníaco dentro de su propio carro, y no tiene absolutamente ninguna fuerza ni capacidad para librarse de esa situación. Así que también les voy a dejar esta historia en la descripción. Mis formatos de novela y mi estilo narrativo gustó muchísimo tanto en mis conocidos como en la red social de Wattpad, donde comencé a publicar por primera vez. Así que decidí darme otro salto más grande y escribir otra novela mucho más extensa, mucho más grande, mucho más complicada. Esta historia es una de las historias que yo más aprecio, se llama Viscoso Azabache.
Es una historia de suspenso, terror erótico, que la pueden ver aquí. Es esta portada que está aquí. Incluso todavía hoy en día, un amigo mío, Julius Hernández, me está ayudando a editarla. También me ayudó mucho una chica española, Lucía Arguedas, que yo hice su reseña de Sin Pruebas No Creer en este canal. Le voy a dejar también todas esas cosas abajo en la descripción. En fin, esta historia me ayudó muchísimo a mejorar mi estilo y mi escritura narrativa. Decidí a propósito escribirla en pasado para obligarme a estudiar realmente cómo se debe utilizar la ortografía y la gramática para que quedara literalmente perfecta. Por eso yo aprecio mucho esta novela y voy a seguir corrigiéndola hasta que me quede absolutamente perfecto para que ustedes puedan disfrutarla y comprarla en físico, por supuesto. Y a partir de ahí empecé a escribir muchísimas historias más, tanto cuentos cortos como otras novelas que todavía estoy editando y quisiera compartir con ustedes, pero todavía no están completamente listas para el público. Pero en fin, esta es parte de la gran historia que hice para narrarles cómo inició Augusto Andra como escritor. Actualmente la situación de Venezuela no está del todo buena como para tener mucho tiempo para escribir. Actualmente tengo 2 trabajos que me quitan demasiado, pero demasiado tiempo. Además de estar grabando aquí con ustedes todas las semanas para traerles un video. De hecho, pospuse un video de una reseña de Blade Runner que me está quedando extremadamente larga y buena, solo para dar un poco más de tiempo para que me quedara genial. Y sí, quita mucho tiempo dedicar a traer videos semanales a YouTube, pero eso es otro tema. La cuestión es, que sí, a veces no encuentro tantos tiempos libres para sentarme a escribir, pero estoy trabajando muy duro para traerles a ustedes muchas más historias. Este año no he sacado ningún cuento para el blog. Pronto vendrán muchos cuentos nuevos porque tengo demasiadas ideas buenas. Pero les voy a decir que pueden disfrutar de los cuentos viejos que están en el blog. Les voy a dejar el blog de Criaturas Literarias abajo en la descripción para que puedan leer todos los cuentos cortos, que los pueden leer muy fácilmente en una sentada. Y también en mi red social de Wattpad, donde también tengo más cuentos que progresivamente voy a ir actualizando porque tengo tiempo que no actualizo Wattpad. Así que por favor, vayan a visitar todos los cuentos de suspenso, horror, ciencia ficción y fantasía épica y oscura que he escrito para ustedes. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta anécdota larga o narración de cómo comenzó mi vida como escritor. Es un video que sé que es bastante corto. Bueno, no, creo que quedó bastante largo, no sé. Eso lo veré cuando ya lo edite por completo. Es un video que no tiene mucha edición, que solo estoy hablando a la cámara, pero es algo que me hace muy feliz porque siento que necesitaba contarles esto a ustedes. Es una cosa que no tengo idea de cómo expresarlo, pero es demasiado genial contar este tipo de historias para que ustedes me conozcan. Así que bueno, nos vemos la próxima semana y espero poder traer la reseña de Blade Runner que les tengo pendiente. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos y recuerden, abajo en la descripción están todos mis cuentos, así que léalos. Y adivinen qué, quiero también que ustedes se pongan a escribir y me envíen sus cuentos a ver si los reseño. Me encantaría reseñar sus cuentos cortos, especialmente si tienen un blog. Nos vemos la próxima semana.